Nosotros somos el aula 2 y hoy lunes en nuestro curso de Ciencias Sociales vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ir avanzando en el tiempo y el día de hoy ya corresponde hacer tema nuevo, la prosperidad falaz. Vamos a aprender qué es la prosperidad falaz, por qué se le llama así y si es que le sirvió y le fue útil de repente al Perú, porque esto es tema de historia del Perú, ¿no? Es unos años después de la independencia, unos 20 años después ocurre esto. Prestemos atención a la imagen, a ver, todos observamos. Entonces, ¿qué es la prosperidad falaz? Bueno, prosperidad significa algo bueno, abundancia, mejora. Y falaz significa algo falso, es decir, que esa mejora no va a ser duradera. Por eso acá nos da el concepto y nos dice, periodo de recuperación y bonanza económica. Es decir, estamos muy bien, el Perú está muy bien. Ocurrió a mediados del siglo XIX, producto de la venta del guano. Ahora vamos a conocer lo que es el guano, de dónde sale y para qué sirve. Pero que lamentablemente nos dice, no significó algo duradero para el Perú. Fue un instante muy breve, de unos cuantos años, que el Perú estaba muy bien, era el país más rico de América, y después todo se usó mal, se acabó el dinero y volvimos a la pobreza. ¿Quién le da este nombre de prosperidad falaz a este periodo? El gran historiador del Perú, Jorge Basadre. Jorge Basadre. Habíamos dicho que el Perú tuvo mucho dinero producto de la venta del guano. Pero, ¿qué es el guano? Acá te dice, el guano no es nada más y nada menos que el excremento de las aves marinas. Las deyecciones de estas avecillas que estuves aquí, que se han depositado en las islas del Perú durante cientos y cientos de años. Por mucho tiempo, estas aves guaneras han vivido aquí, en las islas. Han comido, se han desarrollado y han ensuciado también todas estas islas con el guano, con sus deyecciones. Pero no le daban importancia. En la época de los incas se trabajó este guano, pero para echarlo al fuego. Y el fuego crecía, ¿no? Para avivar el fuego, así como el carbón. Pero no había más importancia, no le daban más uso. Entonces la pregunta es, ¿por qué en esta época el guano se convirtió en un elemento tan importante? Este guano, que se ubicaba en las islas del Perú, abundaba aquí, mira, aquí, en estas islitas de aquí, llamadas las Islas de Chincha, ubicadas al frente de ¿qué departamento? ¿Qué departamento está ahí cerquita? Ica, al frente de Ica. Y este pajarito que tú ves aquí, esta avecilla, es el guanay. Voy a ponerle su nombre. Se llama guanay. Y es la principal ave guanera que produce guano. ¿Hay otros? Sí. Por ejemplo, el piquero. Por ejemplo, el alcatraz o pelícano. El martín pescador, entre otros. Hay otros también. ¿Y a dónde se llevaba ese guano? Lo que pasa es que el Perú, como tenía ese guano, lo vendía a otros países. Con tu lapicito, por favor, que compraba el guano del Perú, lo necesitaba, es Inglaterra. Inglaterra está aquí. Entonces el guano salía de las islas de Chincha, cruzaba el canal de Panamá, el océano Atlántico y llegaba hasta Inglaterra. Del Perú a Inglaterra. La pregunta es, ¿para qué? Bueno, este guano era usado en la agricultura como fertilizante, es decir, si ahí se encontraba la tierra labrada, lo han hecho una zanja, los campesinos ingleses ponían ese guano en la tierra para que al sembrar
las semillitas, estas crezcan mucho más rápido, mucho más grandes, y sus productos también sean más grandes y de mejor calidad. Porque el guano era un buen fertilizante. Se usaba en la agricultura, ¿no? Lo que pasa es que Inglaterra ha trabajado el campo durante miles de años, más de 3000 años, y ya los campos se han quedado sin nutrientes. Hay que echarle nutrientes. Y este guano servía como nutriente, servía como fertilizante del terreno. Ahora nos preguntamos, ¿y quién trabajaba el guano? ¿Quién se encargaba de ir hasta las islas, escarbar y recolectar ese guano en costales? Al principio lo hacían estos esclavos afrodescendientes, esclavos negros que se les llamaban en esa época, al principio. Pero luego, mira lo que pasa aquí. Acuérdate de lo que pasa aquí. ¿Qué pasó con estos esclavos? Tú me dijiste al principio, ¿qué pasó con ellos? Mira, está con su lima rompiendo esas cadenas. Los esclavos ganaron su libertad. Entonces ya no estaban obligados a trabajar en el guano. Como ya no había trabajadores, lo que hace el gobierno, lo que hace el presidente es llamar a extranjeros a trabajar aquí. ¿Y quiénes vinieron? Los chinos, llamados chinos culíes. Ellos son la principal mano de obra, son los que principalmente trabajaron el guano, ellos. Los esclavos no, porque los esclavos al principio, pero después se les dio su libertad y ya no. Pero sí los chinos culíes trabajaron ampliamente el guano. ¿No? Los chinos culíes, acuérdate, ¿ah? Los chinos culíes. Esa es la pregunta de la práctica. Hasta ahí. Formas de venta del guano. Es que el Perú tenía guano que se usaba para la agricultura y estaba muy caro. Es decir, el Perú lo vendía a un precio elevado y ganaba mucho dinero. En un principio, se alquilan las islas. El Perú recibe una partecita de alquiler. Después, se vende de frente a una compañía inglesa. Esto genera molestia en varios peruanos que quieren trabajar para el país. Se les llamó consignatarios. Pero estos consignatarios le estafaron al Perú y ellos agarraron mucho dinero y al Perú le dieron un poquito. Al final, el presidente José Balta decide vender todo el guano a una empresa francesa llamada Dreyfus. La época del guano coincide con el gobierno del presidente Ramón Castilla. Es por eso que Ramón Castilla va a ser considerado el mejor presidente del siglo XIX, porque hay mucho dinero producto de la venta del guano. En esta época, con el dinero que tuvo el Perú, se empezó a modernizar el país, a tratar de hacerlo como era Europa, como era Francia, Inglaterra, así bien bonito. Y para eso Ramón Castilla ordena la construcción del primer ferrocarril del Perú, que uniría Lima y Callao. Hasta el día de hoy este ferrocarril existe. Además, Ramón Castilla, muy pensativo, se preguntó, ¿qué pasaría si es que los europeos otra vez vienen a querer conquistar América? Toda América debe unirse, dice él, y enfrentar a Europa, a Francia, a España. Y para eso instaura el primer Congreso americano. Pero felizmente no vinieron los europeos por el momento, porque 10 años más adelante, en 1862, sí vendrán. Y fomentó la inmigración de chinos culíes aquí al Perú. Estos chinitos venían con su contrato, así, con su contrato. Y en el contrato decía, ¿no? Viene a trabajar por un periodo de 5 meses, por un periodo de 7 años, por años venían, generalmente de 5 a 7 años. En las islas, en la hacienda del señor, tal. Y el señor debe pagarle tanto, debe darle comida, debe darle hospedaje, todo. Pero cuando llegaba el chinito con su contrato, el hacendado escondía el contrato
y no lo trataba bien, lo trataba como un esclavo, porque estaba acostumbrado a tratar esclavos, lo trataba como un esclavo. Lo hacía dormir en colchones húmedos, todos apretados, todos amontonados, le daba poca comida, una porción de arroz y un poquito de carne nada más, para todo el día. Entonces fueron muy maltratados los chinos culíes aquí en el Perú. Cuando Ramón Castilla sale del poder, sale, ya deja de ser presidente, todo estaba tranquilo, todo estaba en orden, y su amigo, su brazo derecho, su colega, Rufino Echenique, es nombrado como siguiente presidente. Él va a gobernar entre los años 1851 hasta el año 1854. ¿Por qué? ¿Por qué no acaba su periodo de gobierno? Algo ocurre y ahora te voy a explicar lo que pasó. Él ordena la construcción de otro ferrocarril, el que unía Tacna y Arica, un ferrocarril que se encuentra en la zona sur del Perú. Se dio cuenta, Echenique, que la selva de nuestro país era un lugar muy importante y que faltaba trabajar allí. Todos habían entrado en la costa, pero la selva tenía muy buenos recursos y muchos recursos abundantes. Entonces, propone y fomenta la inmigración, la llegada de europeos, específicamente de Alemania, a la zona de la selva llamada Posuso. Y hasta el día de hoy se han establecido estas colonias alemanas aquí en Posuso. ¿Sí? Gente que tiene rasgos arios, blanca, alta, ojos verdes, cabello claro, rubio, ¿no? En Posuso, ¿no? La selva del Perú. A su vez, necesitábamos un tratado limítrofe, un tratado marítimo de navegación y comercio con Brasil, y para eso se firma el Tratado Herrera da Ponte. De esa manera el Perú ya puede salir por mar al Océano Atlántico. Pero lo llamativo del gobierno de Echenique es esto de aquí, el escándalo de la ley de consolidación. ¿Por qué? Te explico, mira. Con la ley de consolidación venía la gente y decía, yo apoyé a San Martín, págame. Y Castilla le pagaba. Pero en la época de Echenique empezaron a presentar documentos falsos. Falsos. Decía, yo apoyé a San Martín por 20.000 soles dándole comida, pero era falso. Lamentablemente había tanta plata en el Perú que el gobierno de Echenique lo miraba y decía, ah, sí, ya, páguenle, páguenle. Pero el documento era falso. Y el Perú seguía y seguía pagando, ¿no? Por documentos falsificados. Entonces se hizo una investigación y se concluyó que los que habían recibido gran cantidad de dinero habían sido amigos y familiares de Echenique, del presidente del Perú. Y eso es un acto de corrupción que Ramón Castilla no lo va a permitir y le declara la guerra. En el año 1854 inicia la Revolución Liberal de Castilla contra el gobierno de Echenique. Esta batalla, esta guerra, fue muy pareja. Ambos bandos estaban equilibrados. Pero hubo un acontecimiento, que acá lo voy a poner, que inclinó la balanza a favor de Ramón Castilla. Ah, y regresamos a la imagen, ¿ves? Regresamos a la imagen. Te dije que íbamos a regresar. Ramón Castilla le ofreció a los indígenas no cobrarles tributo. Ya no van a pagar dinero a los indígenas, siempre y cuando ellos lo apoyen contra Echenique y lo reconozcan a Castilla como presidente. Y los indígenas así lo hicieron. Algunos combatieron junto a Castilla contra Echenique. Y también convenció a los esclavos de que se pasen a su bando. Castilla le dijo, te vamos a dar la libertad, vas a ser libre, siempre y cuando me apoyes y me reconozcas como presidente. ¿Y qué más querían los esclavos? Ya no iban a ser esclavizados, ahora iban a ser como los demás ciudadanos. Entonces, tanto los indígenas como los esclavos apoyaron a Ramón Castilla en esta guerra. Entonces, finalmente, se encuentran Echenique y Castilla en la batalla de La Palma.
en el año 1854, donde Echenique es derrotado. Echenique es derrotado. Y el que vence es Ramón Castillo. Sale Echenique del poder e ingresa otra vez Ramón Castillo. En esta ocasión va a gobernar desde los años 1855 hasta el año 1862. Va a terminar su periodo de gobierno. Como queremos modernizar Lima, copiamos el modelo de vida de Europa, sobre todo de Inglaterra. Por ejemplo, se construyen otros ferrocarriles. Aquí destaca el ferrocarril de Lima a Chorrillos. Se establece un alumbrado a gas. Antes, las calles de Lima no tenían alumbrado público, no había postes así como hoy en día tenemos. Ni siquiera farolitos. Acá en esta época se ponen ya los faroles que funcionaban a gas. En esa época caía la noche y todo era oscuridad. Todo era oscuro. La gente se refugiaba en sus casas porque era muy peligroso salir de noche. Mucha delincuencia. Además, se crea un telégrafo para comunicar Lima y el puerto del Callao. Se establece un sistema de agua y desagüe. Antes no había. Antes, toda la basura era colocada en un tipo de acequia. Zanjas y ahí amontonaban la basura. Lima tenía un olor desagradable. Lima era fea, fétida. Lima no era un lugar muy bonito para vivir. Pero ya en esta época, con todo el dinero que se ha juntado por el guano, mira, se empieza a dar alumbrado público, y hay un tipo de telégrafo, hay agua, desagüe, se construye una cárcel aquí en Lima, el famoso panóptico. Y además, Ramón Castilla dice, somos un país que está rodeado de otros países. Estos países vecinos nos pueden hacer la guerra por el guano o por otro recurso. Así que es necesario elaborar un mapa, el primer mapa del Perú, porque antes no había mapas en el Perú. Y para eso le da la función al geógrafo peruano Mariano Felipe Paz Soldán. Y este es el mapa de Paz Soldán. Este es un mapita. El que está a la izquierda, todo eso es el contorno del Perú. Todo esto. Si lo comparamos con el mapa de hoy día, que es el que está a la derecha, vamos a ver que no se parece mucho. Por ejemplo, acá, mira, hemos perdido este territorio, todo esto de aquí, con Ecuador. Ecuador nos lo ha arrebatado. Hemos perdido este territorio también. Hemos perdido este otro territorio, más o menos así. Algo así. Y hemos perdido todo esto con Colombia, con Brasil, con Bolivia también hemos perdido parte del territorio. Con Bolivia. Y por último, con Chile. Esta parte de acá nos lo quitó Chile. El Perú se ha reducido de tamaño. Con el paso del tiempo se ha reducido el tamaño. Ya hoy en día se ha quedado así. Esa es su forma definitiva. A ver, vamos a las preguntas de autoevaluación. Profe. Sí, es Chincha. Dime, Adriana. Listo.